Apaga esa tele. No voy a mantener a una vieja vagabunda en casa. Estas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, Marcelo, a quien llevé meses en mi vientre, a quien amamanté, a quien enseñé a andar, a hablar, a ser hombre. Estaba parado frente a mí, con el rostro rojo de rabia, mientras yo veía mi novela favorita después de un largo día. Y su esposa, Patricia, a quien recibí en mi casa como a una hija, estaba a su lado con una sonrisa burlona en el rostro. Me llamo Leonor Bittencourt, tengo 67 años y hasta hace un año tenía una vida que muchos considerarían perfecta. Mi esposo Antonio y yo construimos una vida juntos con mucho esfuerzo y dedicación. Él era un hombre bueno, honesto, que cuidó de mí y de nuestro hijo con todo su amor. Criamos a Marcelo con valores, o al menos eso creíamos. Hace exactamente un año Antonio nos dejó. Un infarto fulminante se llevó al amor de mi vida en cuestión de minutos. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme. El vacío que quedó parecía interminable. Cada rincón de nuestra casa en Morumbí estaba lleno de recuerdos de él. El lugar donde le gustaba tomar café mirando al jardín. La silla donde se sentaba a leer el periódico cada mañana. Hasta su olor parecía estar impregnado en las sábanas, en la ropa, en el aire. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Marcelo y Patricia sugirieron venir a vivir conmigo. Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande. Vamos a cuidar de ti, dijo con un tono que en ese momento me pareció de preocupación genuina. Qué equivocada estaba. Las primeras semanas fueron tranquilas. Se mudaron a la habitación de huéspedes. Trajeron sus cosas. Patricia a veces cocinaba, aunque nunca se preocupó por preguntar qué me gustaría comer. Marcelo iba a trabajar a la oficina de abogados, donde nunca tuvo mucho éxito, y regresaba al final del día. Intentaba ser útil, lavar un plato, doblar una prenda para no sentirme una carga, aunque estuviera en mi propia casa. Pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Los comentarios empezaron pequeños, casi imperceptibles. Vaya, ¿usted ve la tele todo el día? Mamá, ¿no cree que está comiendo demasiado? Esta casa necesita una reforma. Todo está tan viejo aquí, viejo. Esta palabra comenzó a aparecer cada vez más en las conversaciones y, con ella, llegó la falta de respeto. Mi espacio fue disminuyendo. Primero reorganizaron la sala, quitando mis fotos familiares y poniendo las suyas. Luego Patricia empezó a invitar a sus amigas sin avisarme. Bajaba las escaleras y encontraba la casa llena de gente que apenas conocía. A doña Leonor no le importa, ¿verdad? Después de todo, la casa es grande, decía con esa sonrisa falsa. Comencé a refugiarme en mi habitación. Allí, al menos, aún tenía control sobre lo que era mío. Antonio y yo habíamos trabajado tanto para construir esa vida. Él con sus negocios inmobiliarios, yo administrando la casa y ayudando en las empresas cuando él lo necesitaba. Nunca imaginé que un día sería tratada como una extraña bajo mi propio techo. El inventario de Antonio estaba en curso en la justicia. Nadie sabía con certeza lo que había dejado o cómo había organizado sus bienes. Siempre fue muy discreto con las finanzas, incluso conmigo. No te preocupes, Leonor. Todo está organizado. Si algún día falto, no tendrás de qué preocuparte, solía decir. Yo confiaba en él ciegamente. Mientras tanto, la situación en casa solo empeoraba. Marcelo comenzó a controlar mis gastos. Mamá, ¿realmente necesita otro vestido? El dinero está escaso, decía. Mientras Patricia mostraba un bolso nuevo de marca, empezaron a hablar sobre vender la casa. Es muy grande para usted, mamá. Podemos comprar un apartamento más pequeño y usar el resto del dinero para invertir, propuso Marcelo en una de las cenas. Lo que realmente quería decir era, vamos a vender tu casa y usar el dinero para nosotros. Aquella noche, la noche que cambió todo, comenzó como cualquier otra. Estaba en la sala viendo mi telenovela después de la cena. Había sido un día especial, aunque nadie en casa lo supiera. El doctor Paulo Monteiro, el abogado de confianza de Antonio, me había visitado por la mañana cuando Marcelo estaba en el trabajo y Patricia había salido de compras. Doña Leonor, tengo buenas noticias, dijo colocando una carpeta sobre la mesa de la cocina. La herencia se había finalizado. Todos los bienes de Antonio fueron transferidos a usted, tal como dejó en su testamento.
Abrí la carpeta con manos temblorosas y empecé a leer los documentos. La casa en Morumbí, la finca en Minas Gerais, el edificio comercial en la Avenida Paulista, la casa de playa en Guarujá, todas las cuentas bancarias, inversiones, acciones, todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Más de 8 millones de reales en patrimonio. Antonio había cumplido su promesa. Estaba protegida. ¿Está bien?, preguntó el doctor Paulo, preocupado por mi silencio. Sí, respondí, sintiendo las lágrimas caer. Solo estoy emocionada al ver cómo Antonio cuidó de todo hasta el final. Pasé todo el día pensando en cómo contárselo a Marcelo. Tal vez la noticia de la herencia mejorara nuestra relación. Quizás, al saber que no había problemas financieros, él volviera a ser el hijo cariñoso que alguna vez fue. Guardé los documentos en el cajón de mi cómoda y esperé. A las 7 de la noche escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Marcelo llegó de mal humor como de costumbre. Patricia estaba justo detrás, hablando por teléfono con una de sus amigas. Yo estaba en la sala sentada en el sofá que Antonio y yo habíamos elegido hace décadas, viendo mi telenovela. Estaba ansiosa por contar las novedades, por mostrar que todo estaría bien. Fue cuando entró en la sala, arrojó la carpeta al suelo y gritó esas palabras que quedarían grabadas en mi memoria. «Apaga esa TV. No voy a mantener a una vieja vagabunda en casa». Me quedé paralizada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Miré el rostro de mi hijo deformado por la ira, y luego a Patricia, que había colgado el teléfono y ahora reía de la situación, como si mi humillación fuera un espectáculo divertido. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor dio paso a una extraña calma, una claridad que nunca había sentido antes. Vi a mi hijo y a mi nuera como realmente eran, personas mezquinas, interesadas, que solo esperaban el momento adecuado para tomar lo que creían que les pertenecía. Yo, que había pasado todo el día pensando en cómo compartir mi alegría y mi fortuna con ellos, ahora solo podía pensar en una cosa. No merecían nada de lo que Antonio y yo habíamos construido con tanto amor y esfuerzo. Absolutamente nada. Me levanté del sofá con una dignidad que no sabía que aún tenía en mí. Estaba cansada de esconderme, de disminuirme, de aceptar migajas de consideración en mi propia casa. Era el momento de mostrarles quién realmente estaba al mando. Caminé en silencio hacia mi habitación, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Cada paso que daba por el pasillo era como si estuviera recorriendo una nueva versión de mi hogar. Ya no era aquel lugar de recuerdos felices que construí con Antonio, sino un campo de batalla donde me trataban como a una enemiga. Cerré la puerta detrás de mí y me senté al borde de la cama que compartí con mi marido durante 42 años. Pasé la mano por el lado vacío, sintiendo su ausencia como un dolor físico. La muerte de Antonio fue repentina, de esas que no dan tiempo para despedidas. Estábamos desayunando en una mañana de domingo cuando él simplemente se llevó la mano al pecho, derribó la taza de café y cayó. El médico dijo que fue un infarto fulminante que él no sufrió, pero yo sí. Sufro hasta hoy. Su partida dejó un vacío que parecía imposible de llenar, una herida abierta que sangraba un poco más cada día. Las primeras semanas después del entierro fueron un borrón de rostros, abrazos de condolencias, comida que no podía comer, noches que no podía dormir. Amigos y familiares venían a visitarme. Traían palabras de consuelo que no consolaban, platos congelados que se acumulaban en la nevera. Y Marcelo, mi único hijo, aparecía de vez en cuando, preguntaba si necesitaba algo y se iba. En ese momento interpreté su distancia como luto. Todos lidian con el dolor de manera diferente, pensé. Fue en el primer mes tras la muerte de Antonio que Marcelo sugirió mudarse conmigo. Estábamos sentados en la terraza trasera, el lugar donde a mi marido le gustaba tomar su café de la tarde, observando el jardín que plantamos juntos. Mamá, he estado pensando. Comenzó con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo desde niño. Esta casa es muy grande para que usted esté sola. Patricia y yo podríamos mudarnos aquí para hacerle compañía. ¿Qué le parece? En ese momento, la idea me pareció un regalo del cielo. Las noches solas eran las peores. El silencio era ensordecedor, la cama fría, los pensamientos oscuros. La presencia de mi hijo y su esposa traería vida de vuelta a esas paredes. O al menos eso pensé. Sería maravilloso, hijo.
Respondí sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en semanas. Se mudaron a finales de esa semana. Trajeron maletas, cajas, muebles. Ocupaban la habitación de huéspedes del piso de abajo, aquella con vista al jardín. Marcelo dijo que era mejor así, porque no tendría que subir y bajar escaleras. En ese momento creí que era preocupación. Los primeros signos de que algo estaba mal comenzaron sutilmente, pequeños cambios en la rutina de la casa. El desayuno, que siempre servía a las 7, pasó a ser a las 8:30, porque Patricia necesitaba dormir más. El almuerzo, que siempre se servía en el comedor, pasó a ser en la cocina porque era menos trabajo. Mis programas de televisión que veía en la sala por las tardes comenzaron a ser interrumpidos porque Patricia necesitaba usar la sala para recibir a sus amigas. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de que ya no estaba en mi propia casa, sino en la de ellos. Fue alrededor de 3 semanas después de la mudanza. Bajé para el desayuno y encontré la mesa de la cocina llena de gente que apenas conocía. Compañeros de trabajo de Patricia que ella había invitado a un brunch dominical. «Ah, doña Leonor, ya se ha despertado», dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «He preparado un plato para que lo tome en su habitación. Así estará más cómoda, ¿sabe?». Tomé el plato que me extendió, un sándwich pequeño y una taza de café tibio. Y volví a mi habitación, sintiéndome una extraña en la casa que yo misma había decorado, en los espacios donde cría a mi hijo, en las paredes que han sido testigos de décadas de mi vida. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Marcelo, que siempre había sido un niño dulce, comenzó a mostrar un lado que nunca había visto antes, o tal vez nunca quise ver. El tono de su voz cambió, de paciente a irritado. Las preguntas sobre cómo estaba se convirtieron en críticas sobre lo que hacía. «Mamá, ¿no cree que está engordando demasiado? Todos esos dulces no son buenos. Mamá, ¿por qué deja la tele encendida todo el día? La cuenta de la luz viene alta. Mamá, ¿realmente necesita tanta ropa? Su armario está un caos». Cada comentario era como una pequeña aguja que penetraba en mi piel y se quedaba ahí doliendo. Y lo peor, empecé a creer en ellos. Comencé a verme a través de los ojos de mi hijo y su esposa, como una anciana inútil, una carga, alguien que debía ser tolerada. Mientras tanto, el proceso de inventario de Antonio avanzaba en la justicia. Mi marido siempre fue muy reservado sobre nuestras finanzas. Él se ocupaba de los negocios, yo de la casa. Confiábamos el uno en el otro lo suficiente como para no necesitar entrar en detalles. Sabía que teníamos una vida cómoda, que sus empresas iban bien, que teníamos ahorros, pero los detalles exactos, los números, las inversiones, todo eso era territorio suyo. «No se preocupe, Leonor», solía decir cuando preguntaba sobre dinero. «Todo está en orden. Si algún día no estoy aquí, tú y Marcelo estarán bien cuidados». Confiaba en él. Siempre confié. Pero ahora, viuda y aparentemente a merced de mi propio hijo, comencé a preocuparme. ¿Y si Antonio no había dejado todo organizado como prometió? ¿Y si el dinero se acababa? ¿A dónde iría? El doctor Paulo Monteiro, abogado de confianza de Antonio desde hace décadas, venía a visitarme periódicamente para informarme sobre el avance del inventario. Siempre programábamos las visitas para cuando Marcelo y Patricia no estaban en casa. No porque quisiera ocultar algo, sino porque sus visitas eran uno de los pocos momentos en que me sentía conectada con Antonio, con la vida que tuvimos juntos. «El proceso avanza normalmente, doña Leonor», me decía en cada visita. Su marido fue un hombre muy meticuloso. «Todo está bien documentado, pero la burocracia tiene su tiempo». El tiempo, ese señor implacable que no espera a nadie. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Y cada día que pasaba, el trato que recibía en mi propia casa empeoraba. Comencé a notar que mis objetos personales desaparecían. Primero fue un marco de fotos con una imagen de Antonio y de mi jóvenes, que siempre estuvo en la mesita de la sala. Luego los libros de mi estantería en la oficina fueron reemplazados por objetos de decoración modernos que Patricia traía. Mi jardín, que cuidaba con tanto cariño, fue entregado a un jardinero contratado por ellos, porque ya no tiene edad para estar al sol. Mi espacio físico disminuía en la misma proporción que mi espacio emocional. Comencé a recluirme cada vez más. Pasaba horas en mi habitación,
mirando álbumes de fotos antiguas, recordando la vida que tuve, la persona que fui. Por las noches, lloraba en silencio para no molestar, para no darles más razones para quejarse de la vieja llorona. Fue en esa época cuando Marcelo comenzó a hablar sobre vender la casa. Estábamos cenando, o mejor dicho, yo estaba sentada a la mesa observando mientras ellos cenaban, porque mi apetito había disminuido considerablemente. Mamá, he estado pensando. Comenzó con ese mismo tono manipulador. Esta casa es muy grande para nosotros. Da mucho trabajo mantenerla. Creo que deberíamos venderla y comprar algo más pequeño, más moderno, un apartamento, tal vez. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Vender la casa donde Antonio y yo criamos a nuestro hijo, donde celebramos cumpleaños, navidades, donde plantamos cada árbol del jardín, donde vivimos una vida entera de amor. Pero esta es nuestra casa. Fue todo lo que logré decir, con la voz entrecortada. Es solo una casa, mamá, respondió Marcelo sin siquiera levantar la vista del plato. Y vale mucho dinero. Podemos usar lo que sobre de la venta para invertir, asegurar tu futuro. Bueno, quiero decir tu futuro. El pequeño desliz no pasó desapercibido. Vaya, eso era lo que querían. Mi casa, mi dinero, mi vida, todo para ellos. Esa noche acostada en mi cama, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por Antonio, por su ausencia, por cómo había cambiado la vida. Lloré por el niño dulce que había sido mi hijo y por el hombre cruel en que se había convertido. Lloré por mí misma, por la mujer fuerte que una vez fui y por la sombra en que me había transformado. A la mañana siguiente desperté con una resolución. No vendería la casa, no mientras estuviera viva. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar donde Antonio y yo construimos nuestra vida juntos. Nadie me la quitaría. Cuando le comuniqué mi decisión a Marcelo, no gritó, no discutió, solo me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de desprecio y cálculo frío. Veremos, mamá, veremos. A partir de ese día, la guerra silenciosa en nuestra casa se intensificó. El aire se cargó de tensión. Las comidas eran momentos de un silencio opresor. Patricia apenas me dirigía la palabra, salvo para hacer algún comentario mordaz sobre mi apariencia o mis hábitos. Marcelo alternaba entre ignorar completamente mi presencia y hacer exigencias absurdas. Mamá, Patricia y yo vamos a recibir amigos para cenar. ¿Podrías quedarte en tu habitación toda la noche? No queremos que te canses, mamá. Decidimos redecorar la sala. Tus muebles antiguos están tan pasados de moda. Mamá, las cuentas están demasiado altas. ¿Podrías ahorrar en el baño? No necesitas ducharte todos los días a tu edad. Cada pedido, cada exigencia, cada comentario era un intento de menospreciarme, de hacerme sentir insignificante, desechable. Y lo peor es que durante un tiempo funcionó. Comencé a verme como ellos me veían. Una carga, un problema a resolver, una vieja inútil ocupando espacio. Pero algo dentro de mí, una pequeña llama que se negaba a apagarse, me mantenía firme. Quizás era la memoria de Antonio. El amor que compartimos, la vida que construimos juntos. Quizás era la certeza de que merecía más que eso, de que nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía el derecho de tratarme así. Fue en ese oscuro periodo que el doctor Paulo comenzó a traer noticias más concretas sobre la herencia. Está casi finalizada, doña Leonor. Me lo dijo en una de sus visitas. Su esposo dejó todo muy bien organizado. La señora se sorprenderá con el resultado. La esperanza de que pronto tendría claridad sobre mi situación financiera me dio fuerzas para aguantar un poco más. Quizás cuando se concluyera la herencia, podría recuperar algo de control sobre mi vida. Tal vez incluso podría considerar otras opciones de vivienda, lejos de la toxicidad que mi propia casa se había convertido. Así pasaron los días, cada uno igual al anterior, en una rutina de pequeñas humillaciones y grandes tristezas, hasta que llegó aquel día, el día que cambiaría todo. Era una mañana de martes. Marcelo había salido temprano para el trabajo y Patricia había ido a encontrarse con sus amigas para el desayuno. La casa estaba en silencio, un silencio que había aprendido a apreciar, pues significaba paz temporal. La puerta sonó alrededor de las 10. Era el doctor Paulo con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa en el rostro que no veía desde hacía mucho tiempo.
Doña Leonor, dijo tan pronto como lo invité a entrar. Tengo excelentes noticias. La herencia ha sido finalmente concluida y necesitaba entregarle personalmente los documentos. Nos sentamos en la cocina, el único lugar de la casa que aún mantenía un poco de mi personalidad, y él abrió la carpeta sobre la mesa. Uno por uno me fue mostrando los documentos, la casa en Morumbí donde estábamos, la finca en Minas Gerais, que pertenecía a la familia de Antonio desde hace generaciones, el edificio comercial en la Avenida Paulista, donde estaban las oficinas de las empresas, la casa de playa en Guarujá, donde pasábamos los veranos, las cuentas bancarias, las inversiones, las acciones, todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Su esposo fue muy claro en su testamento, doña Leonor, explicó el doctor Paulo. Quería que usted tuviera control total sobre el patrimonio. Siempre decía que confiaba en su juicio. Miré los números en las páginas frente a mí. Más de 8 millones de reales en patrimonio. Yo, Leonor Bittencourt, viuda de 67 años, que en los últimos meses había sido tratada como una indigente en su propia casa, era una mujer rica, muy rica. Las lágrimas vinieron sin aviso, una mezcla de emociones que no podía nombrar. Gratitud hacia Antonio por haberme cuidado tan bien hasta el final, alivio por saber que no dependía financieramente de nadie y una profunda tristeza al pensar en cómo mi propio hijo me trataba, no por necesidad, sino por avaricia. ¿Está bien, señora?, preguntó el doctor Paulo, preocupado por mi silencio. Sí, respondí secándome las lágrimas. Solo estoy procesando todo esto. Pasé el resto del día pensando en cómo le contaría la noticia a Marcelo. Una parte de mí quería creer que al saber que no había problemas financieros, volvería a ser el hijo cariñoso que alguna vez fue, que nuestras relaciones podrían mejorar, que podríamos ser una familia nuevamente. Guardé los documentos en el cajón de mi cómoda y esperé a que él regresara del trabajo. El reloj de la sala marcaba las 7 cuando escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. Marcelo había vuelto y por el sonido de sus pasos pesados, no estaba de buen humor. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, viendo mi telenovela favorita. Era uno de los pocos placeres que aún me quedaban. Ese momento de escape, de inmersión en otras vidas, otros problemas que no eran los míos. Estaba ansiosa por compartir las noticias, por mostrarle que todo estaría bien, que no necesitábamos vender la casa, que había dinero suficiente para todos nosotros. Fue entonces cuando él entró en la sala, arrojó su maletín al suelo con fuerza y gritó esas palabras que lo cambiarían todo. «Apaga esa tele. No voy a mantener a esa vieja vagabunda en casa». Esas palabras resonaron en la sala como un trueno. Vieja vagabunda, yo que le había dado la vida a ese hombre que ahora me miraba con tanto desprecio. Patricia entró justo detrás de él, lanzó su bolso de marca sobre el sofá a mi lado y soltó esa risa aguda que tanto detestaba. Sus ojos brillaban con una satisfacción maliciosa al ver mi rostro pálido de shock. El control remoto temblaba en mis manos. Por primera vez en meses, no sentí miedo ni tristeza. Sentí rabia, una rabia profunda ardiente que comenzó en el fondo de mi estómago y se expandió por mi cuerpo como fuego. Era como si algo se estuviera rompiendo dentro de mí, no de dolor, sino de liberación. Las cadenas invisibles que me ataban a la culpa, a la sumisión, a la idea de que les debía algo, simplemente se rompieron. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te quedaste sorda? Apaga esa porquería. Marcelo siguió avanzando hacia mí con el dedo apuntando a mi cara. Respiré hondo, apagué la televisión con calma y me levanté. No dije una palabra. Caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas seguirme, probablemente imaginando que, como siempre, me escondería, lloraría en silencio, aceptaría otro abuso, pero no esta vez. Abrí el cajón de mi cómoda, donde había guardado los documentos que el doctor Paulo me entregó más temprano. La carpeta estaba allí, azul marino, con el logo del despacho de abogados en dorado. La tomé con cuidado como si llevara un tesoro, y de cierta forma, eso era exactamente. Regresé a la sala. Marcelo se había dejado caer en el sofá y estaba cambiando los canales de la tele con irritación. Patricia estaba en su celular, probablemente contando a sus amigas sobre otro episodio de humillación de la suegra. Ninguno de los dos notó mi presencia de inmediato. Marcelo, lo llamé. Mi voz sonó más firme de lo que había estado en meses. Patricia, necesito mostrarles algo. Marcelo se giró hacia mí con impaciencia. ¿Qué es ahora, mamá?
No tengo paciencia para el silencio. Lo interrumpí sorprendiendo a mí misma con la autoridad en mi voz. Es hora de que escuchen. Puse la carpeta sobre la mesa de centro y la abrí, revelando los documentos del inventario. Tomé la primera página, el resumen de los bienes y se la extendí a Marcelo. Su padre me dejó todo, dije simplemente, la casa, los inmuebles, las empresas, las cuentas, más de 8 millones de reales en patrimonio, todo a mi nombre. El rostro de Marcelo pasó por una transformación que en otras circunstancias habría sido cómica, de la irritación al escepticismo, del escepticismo a la sorpresa, de la sorpresa al pánico. Patricia dejó caer el celular en su regazo, su rostro de repente pálido. ¿De qué hablas? Marcelo tomó el documento, sus ojos recorriendo rápidamente los números. Eso no puede ser cierto. Es absolutamente cierto, confirmé. El doctor Paulo estuvo aquí esta mañana para entregarme todo oficialmente. Su padre fue muy claro en su testamento. Quería que tuviera control total sobre nuestro patrimonio. Patricia se levantó y le arrancó el papel de las manos a Marcelo, sus ojos desorbitados mientras leía las cifras. 8 millones. Pero sí, Patricia, 8 millones. Y eso sin contar el valor de las propiedades si decidimos vender. Lo enfaticé, decidimos, dejando claro que la decisión era mía y solo mía. Es curioso cómo pensaban que yo era solo una vieja mantenida, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía escuchar los engranajes girando en sus cabezas, recalculando, replanificando, tratando de encontrar una forma de salvarse. Marcelo fue el primero en recuperarse. Su rostro cambió, el desprecio dio paso a una sonrisa forzada, casi desesperada. Mamá, esto es maravilloso. Estoy tan feliz por ti y por nosotros. Finalmente podemos. No hay nosotros, Marcelo. Lo interrumpí. Mi voz era calmada, pero firme. No más. ¿Cómo que no? Somos una familia, mamá. Estamos aquí para cuidar de ti, para tratarte como basura, para humillarte en tu propia casa, para llamarte vieja mantenida. Las palabras salieron como flechas precisas, dándole justo donde sabía que dolería. Eso no es familia, Marcelo, eso es abuso. Te estás exagerando. Intentó, la sonrisa tambaleándose. Fue solo un momento de estrés. El trabajo está difícil. Las cuentas. Solté una risa seca. ¿Qué cuentas, Marcelo? Vives en mi casa, comes mi comida, usas mi electricidad. ¿Qué cuentas exactamente te han dejado tan estresado como para tratar a tu propia madre como basura? Patricia, siempre tan oportunista, intentó intervenir. Doña Leonor, solo queríamos lo mejor para usted. Marcelo se preocupa tanto, trabaja tanto, a veces se pone un poco nervioso, pero es porque la ama. Miré a mi nuera, esa mujer que hace unos minutos se reía de mi humillación, sintiendo una mezcla de pena y asco. Patricia, por favor, no insultes mi inteligencia. Ustedes dos pensaban que yo era una vieja inútil, una carga, alguien a quien tolerar hasta que pudieran poner las manos en lo que creían que era la herencia de Marcelo. Bueno, sorpresa, no hay herencia de Marcelo. Solo hay mi patrimonio construido con amor y trabajo por mí y por Antonio. Marcelo se levantó, el desespero ahora evidente en cada línea de su rostro. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos tus únicos parientes. ¿Qué vas a hacer sola con todo ese dinero? Sonreí, sintiendo una calma que no había experimentado en meses. Esa es la mejor parte, hijo. No tengo que decidir ahora. Tengo todo el tiempo del mundo y tengo opciones. Muchas opciones. ¿Qué tipo de opciones? Preguntó. Su voz traicionando el miedo que intentaba ocultar. Puedo viajar. Siempre quise conocer París, Venecia, Tokio. Puedo reformar esta casa. Exactamente como yo quiera, sin preocuparme por lo que ustedes consideren moderno. Puedo donar a organizaciones benéficas, puedo invertir, puedo, imagina, vivir mi vida como yo quiera, sin rendir cuentas a nadie. ¿Pero y nosotros? Preguntó Patricia con un tono estridente de pánico. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? La miré sintiendo una punzada de satisfacción al ver su rostro retorcido de miedo. Eso, querida.
Ya no es más mi problema. Tienen exactamente 48 horas para sacar sus cosas de esta casa. ¿Qué? Marcelo gritó con el rostro rojo de ira. ¿La señora no puede echarnos? Soy su hijo. Sí, eres mi hijo. El mismo hijo que me llamó vieja vagabunda hace unos minutos. El mismo hijo que durante un año entero me trató como una carga, una molestia, una intrusa en mi propia casa. Mi voz titubeó un poco. El dolor de esa verdad seguía presente a pesar de mi nueva resolución. Eres mi hijo, Marcelo, pero ser mi hijo no te da derecho a tratarme así. No te da derecho a mi dinero, mi casa o mi respeto. ¿Pero a dónde vamos?, insistió Patricia, con lágrimas de cocodrilo empezando a formarse en sus ojos. No tenemos a dónde ir. Ustedes son jóvenes, sanos y tienen trabajos. Estoy segura de que encontrarán un lugar. Hay muchos apartamentos en alquiler en Sao Paulo. Quizás no en Morumbí, quizás no con jardín y piscina, pero seguramente algo adecuado para una pareja que necesita, como ustedes decían, sí, aprender a vivir dentro del presupuesto. Ambos me miraban como si fuera una extraña. Y quizás lo era en ese momento. La Leonor que conocían o creían conocer era una mujer sumisa, insegura, fácilmente manipulable. La mujer que tenían frente a ellos ahora, con la espalda recta y la mirada firme, era alguien completamente diferente. Se va a arrepentir de esto, amenazó Marcelo con una voz baja y peligrosa. Se quedará sola. Se dará cuenta de cuánto nos necesita. No, Marcelo, respondí con una certeza que venía del fondo de mi alma. Ya estuve sola durante un año entero. Estuve sola, incluso con ustedes dos bajo el mismo techo que yo. La soledad no me asusta. Lo que me asustaba era pensar que pasaría el resto de mis días siendo tratada como una carga por mi propio hijo. Patricia, siempre práctica, cambió de táctica. Doña Leonor, quizás todos estamos un poco emocionados ahora. ¿Qué tal si dormimos sobre el asunto? Mañana con la cabeza fría podemos hablar mejor, planear cómo vamos a manejar todo este patrimonio juntos. No hay un juntos, Patricia. La decisión está tomada. 48 horas. Ni un minuto más. No puede hacer esto. Marcelo gritó, dando un paso hacia mí con los puños apretados. No retrocedí. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo. Sí puedo. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Si no salen en 48 horas, llamaré a la policía y los acusaré de invasión de propiedad. ¿Su propia familia?, preguntó incrédulo. Familia, repetí sintiendo una profunda tristeza, a pesar de mi resolución. La familia no trata a la familia como ustedes me trataron. La familia respeta, cuida, ama. Lo que hicieron conmigo durante este año no fue amor, Marcelo, fue abuso y ahora se acabó. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi habitación. Detrás de mí escuché a Patricia comenzar a llorar ruidosamente, un llanto teatral que no me conmovió en absoluto. También escuché a Marcelo murmurar groserías, su ira casi palpable en el aire. No miré hacia atrás. Entré en mi habitación, cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo, no la bloqueé. Ya no les tenía miedo, no tenía miedo de nada. Me senté en el borde de la cama, con las manos aún temblando un poco por la adrenalina. En la mesita de noche había una foto mía con Antonio, tomada en nuestro último aniversario de bodas. Él sonreía a la cámara, sus ojos llenos de ese amor que siempre me dedicó. Toqué su rostro en la fotografía, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. Cumpliste tu promesa, mi amor. Susurré a su imagen. Cuidaste de mí hasta el final. Ahora es mi turno de cuidar de mí misma. Dormí sorprendentemente bien esa noche, a pesar de los ruidos de discusión que venían de la habitación de Marcelo y Patricia. Alternaban entre pelearse y planear cómo convencerme de cambiar de idea. Escuché frases sueltas. Su culpa debería haber sido más astuta. Todo ese dinero hacerla cambiar de opinión, pero yo no cambiaría de idea. Por primera vez en mucho tiempo, estaba absolutamente segura de lo que quería, de lo que necesitaba hacer. A la mañana siguiente me levanté temprano como siempre hacía.
Preparé mi café, me senté a la mesa de la cocina y mientras observaba el sol salir sobre el jardín que Antonio y yo habíamos plantado juntos, hice una llamada. Doctor Paulo, buenos días. Soy Leonor Bittencourt. Necesito que venga a mi casa hoy. Quiero hacer algunos cambios en mi testamento. Llegó alrededor de las 10, formal como siempre en su impecable traje, con la carpeta de cuero bajo el brazo. Marcelo y Patricia habían salido temprano, probablemente para buscar un lugar donde vivir o consultar a algún abogado que pudiera impugnar el testamento de Antonio. Recibí al doctor Paulo en la sala y le expliqué lo que quería. Mientras tomaba notas, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Cada decisión que tomaba era un paso hacia mi libertad, la recuperación de mi dignidad. ¿Está segura de esto, señora Leonor? Preguntó cuando terminé de explicar mis intenciones. Es una decisión bastante significativa. Estoy absolutamente segura, doctor. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Asintió, respetando mi determinación. Voy a preparar los documentos de inmediato. Me alegra mucho verla así, señora Leonor. Su esposo estaría orgulloso. Cuando se fue pasé el resto del día en una especie de trance productivo. Fui de habitación en habitación de la casa, anotando los cambios que quería hacer. Esa pared que Patricia había pintado de un gris deprimente volvería a ser amarillo claro, como siempre nos gustó a Antonio y a mí. Los muebles modernos e incómodos que habían traído serían reemplazados. Mi jardín sería replantado exactamente como era antes. Más importante aún, comencé a hacer planes para el futuro. Un futuro que por primera vez desde la muerte de Antonio, parecía lleno de posibilidades, en lugar de sombrío y limitado. Marcelo y Patricia regresaron al final de la tarde, ambos con rostros tensos y cerrados. No me dirigía a ellos, ni ellos a mí. La casa estaba sumida en un silencio helado, roto solo por el sonido ocasional de puertas cerrándose o pasos apresurados por el pasillo. Dormí bien de nuevo esa noche. Al día siguiente, el último antes del plazo que les había dado, me desperté con el sonido de maletas arrastrándose por el pasillo. Me levanté, me vestí y salí de la habitación. Marcelo estaba en la sala, apilando cajas cerca de la puerta. Cuando me vio, su rostro se contorsionó en una expresión amarga. «Nos vamos», dijo. Su voz cargada de resentimiento. «Espero que estés satisfecha». «No estoy satisfecha, Marcelo», respondí honestamente. «Estoy profundamente triste por haber llegado a este punto. Eres mi hijo, mi único hijo. Te amé desde el primer momento en que te tuve en mis brazos y te amaré hasta mi último suspiro, pero no puedo permitir que sigas tratándome como lo has hecho. Solo es dinero para ti, ¿verdad?», acusó con los ojos brillando de rabia. «Prefieres tu dinero a tu propio hijo». «No, Marcelo, no se trata de dinero. Nunca lo fue. Se trata de respeto, dignidad, amor». Di un paso hacia él, sintiendo como mi corazón se apretaba por la distancia emocional entre nosotros. «Si algún día entiendes esto, si algún día estás listo para tratarme con el respeto que merezco, mi puerta estará abierta». Él se rió, una risa seca, sin humor. «No cuentes con eso». Patricia apareció en el pasillo cargando otra maleta. Me lanzó una mirada venenosa, pero no dijo nada. Continuaron llevando sus cosas al coche estacionado en la entrada, trabajando en un silencio cargado de ira y resentimiento. Cuando terminaron, Marcelo se detuvo en la puerta, las llaves de la casa en la mano. Por un momento vi una sombra de incertidumbre cruzar su rostro, un destello del niño que fue un día, pero desapareció rápidamente, reemplazado por la máscara de dureza que había adoptado. Lanzó las llaves sobre la mesa cerca de la puerta. «Adiós, madre», dijo con voz fría. «Espero que disfrutes de tu soledad y tu dinero». «Adiós, hijo», respondí sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer, pero manteniéndolas bajo control. «Estaré aquí si algún día decides volver, no como dueña de mi casa o de mi dinero, sino como tu madre». No respondió, dio la vuelta, tomó la última maleta y salió. Patricia lo siguió sin siquiera mirarme. Escuché el coche arrancar, el sonido del motor disminuyendo a medida que se alejaban. Y entonces silencio. Un silencio diferente al que había experimentado en los últimos meses. No un silencio opresivo cargado de miedo y ansiedad, sino un silencio pacífico, el silencio de la libertad.
Cerré la puerta, volví a la sala y me senté en el sofá que Antonio y yo habíamos elegido juntos hace décadas. Miré a mi alrededor en la casa que era nuevamente solo mía. Las lágrimas vinieron entonces no de tristeza o arrepentimiento, sino de alivio y de una extraña forma de gratitud. Gracias, Antonio, susurré al aire, sintiendo de alguna manera que él podía escucharme. Gracias por darme la oportunidad de redescubrir quién soy. En ese momento comprendí que la verdadera herencia que Antonio me dejó no fueron los millones en el banco o las propiedades. Fue la oportunidad de comenzar de nuevo, de recuperar mi voz, mi fuerza, mi dignidad. Y eso no tiene precio. El primer día sola en casa fue extraño. Después de un año entero siendo invisible en mi propio hogar, de repente los espacios eran todos míos nuevamente. Caminé lentamente por los cuartos, redescubriendo cada rincón, cada recuerdo impregnado en las paredes. Era como volver a casa después de un largo viaje, aunque nunca me había ido físicamente. El sonido de mis pasos resonaba diferente. Ahora ya no había una atención constante, el miedo de molestar, de ser reprendida. Encendí la antigua radio que estaba en la cocina, aquella que Antonio me regaló en nuestro 10º aniversario de bodas, y dejé que la música llenara la casa. ¿Música? ¿Cuánto tiempo había pasado sin escuchar música libremente? Pasé la mañana preparando un café elaborado solo para mí. Huevos, pan fresco, jugo de naranja recién exprimido y lo mejor de todo, sin prisa. Me senté en la mesa del balcón, observando a los pájaros en el jardín, que parecía más vivo esa mañana, o tal vez era yo quien estaba más viva. Mi teléfono sonó cerca del mediodía. Era Lucía, mi amiga de décadas, a quien Marcelo y Patricia prácticamente habían expulsado de nuestra vida. Demasiado invasiva, decían, lo que significaba que ella notaba cómo me trataban. Leonor, ¿eres tú? La voz de Lucía sonó sorprendida al otro lado de la línea. He estado llamando durante meses y nunca he podido hablar contigo. Sí, soy yo, Lucía, respondí sintiendo un nudo en la garganta al escuchar la voz de mi amiga. Ahora estoy sola. Marcelo y Patricia ya no viven aquí. Hubo un breve silencio y luego, gracias a Dios, ¿puedo pasar por ahí ahora mismo? 2 horas después, Lucía y yo estábamos sentadas en la sala con tazas de té en las manos, como en los viejos tiempos. Ella había cambiado, su cabello más canoso, algunas arrugas nuevas, pero sus ojos aún tenían el mismo brillo afectuoso que siempre me reconfortó. Sabía que algo estaba mal, dijo después de que le conté todo lo que había pasado. Todas esas excusas para no venir a visitarme. Nunca contestabas el teléfono. Fui a la comisaría a preguntar si podían hacer algo, pero me dijeron que sin pruebas de maltrato no podían intervenir. Debería haber pedido ayuda, admití, sintiendo el peso de mi propia complicidad con el abuso que sufrí. Pero tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que mi propio hijo me trataba así. Lucía tomó mi mano entre las suyas. No te culpes, Leonor. Así funciona el abuso. Te aíslan, te hacen dudar de ti misma, te convencen de que mereces ser maltratada. En ese momento, con las palabras de Lucía, algo se rompió dentro de mí. Comencé a llorar. No eran las lágrimas silenciosas que había derramado sola durante meses, sino sollozos profundos que venían del fondo del alma. Era como si cada humillación, cada palabra cruel, cada momento de desesperación finalmente estuviera encontrando una salida. Lucía me abrazó, me dejó llorar hasta que ya no me quedaran lágrimas. Cuando finalmente me calmé me sentí diferente, más ligera de alguna manera, como si hubiera expulsado un veneno de mi sistema. ¿Y ahora?, preguntó Lucía sirviendo más té. ¿Qué harás con tu vida recién recuperada y con todo ese dinero? La pregunta flotó en el aire como una delicada mariposa, llena de posibilidades, esperando posarse en algún lugar. ¿Qué iba a hacer? Durante tanto tiempo mi existencia se había reducido a sobrevivir un día tras otro, a intentar ocupar el mínimo espacio posible. No me había permitido soñar, planear, desear. No sé, respondí honestamente. Creo que antes que nada, necesito redescubrir quién soy. Lucía sonrió, una sonrisa llena de comprensión y cariño. Bueno, eso parece un excelente primer paso. Después de que se fue prometiendo volver al día siguiente, me quedé sentada en el balcón hasta el atardecer, pensando en todo lo que había pasado y en lo que estaba por venir. La noche cayó suavemente sobre el jardín, las estrellas comenzando a salpicar el cielo oscuro.
Era una vista que siempre amé, pero que había olvidado apreciar en los últimos tiempos. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en meses. Los días siguientes fueron una mezcla de liberación y redescubrimiento. Hice pequeños cambios en la casa. Volví a colocar mis libros favoritos en la estantería de la sala. Empecé a usar las toallas bordadas que mi madre me había regalado. Volví a colgar los cuadros que Marcelo y Patricia habían retirado porque los consideraban pasados de moda. Pequeños actos de reapropiación que me brindaban una gran satisfacción. Una semana después de su partida, recibí una llamada del doctor Paulo. Doña Leonor, los documentos que solicitó están listos. ¿Puedo pasar esta tarde? Cuando llegó me presentó una carpeta con los nuevos papeles. Mi testamento revisado. Me senté en la sala y leí cada palabra con cuidado. Era exactamente lo que quería, una pequeña cantidad para Marcelo, condicionada a trabajo comunitario, el resto dividido entre mi nieta Joana, que siempre me trató con cariño, y una nueva fundación que estaba creando, la Fundación Antonio Bittencourt, para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar. Está perfecto, doctor, dije, firmando los documentos tal como lo quería. El doctor Paulo sonrió guardando los papeles en la carpeta. Su marido estaría muy orgulloso, doña Leonor. Siempre decía que usted era la persona más fuerte que conocía, aunque a veces ni usted misma lo supiera. Esas palabras tocaron algo profundo en mí. Antonio siempre vio en mí una fuerza que yo misma no reconocía. Y ahora finalmente estaba empezando a verla también. Doctor Paulo, lo llamé cuando ya estaba en la puerta. Hay algo más que me gustaría hacer. Sí, doña Leonor. Quiero conocer mejor los negocios de Antonio. Las empresas, las inversiones. Quiero aprender a administrarlas. Pareció sorprendido por un momento, pero pronto su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Será un placer enseñarle, doña Leonor. Podemos empezar mañana, incluso si usted quiere. Y así comenzó una nueva etapa de mi vida. Todas las mañanas el doctor Paulo venía a mi casa y pasábamos unas horas revisando documentos, analizando inversiones, discutiendo estrategias. Al principio todo era muy confuso, números, términos, conceptos que nunca había necesitado entender antes, pero poco a poco las cosas empezaron a tener sentido. Descubrí que tenía un talento natural para los negocios que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Antonio siempre se encargó de todo y luego Marcelo intentó asumir ese papel, pero ahora era mi turno y estaba decidida a hacerlo a mi manera. Comenzaron a circular rumores en la familia extendida sobre la nueva Leonor. Primos, sobrinos y conocidos que apenas me visitaban cuando Antonio estaba vivo, de repente comenzaron a llamar, a querer organizar almuerzos, a mostrar una preocupación repentina por mi bienestar. Al principio atendí a algunos por educación, pero pronto me di cuenta de que su interés no era en mí, sino en lo que ahora poseía. Excepto Joana, mi nieta, que apareció en casa una tarde de domingo sin avisar, trayendo una caja de chocolates caseros que sabía que eran mis favoritos. Abuela, dijo abrazándome fuerte. Perdón por no haber venido antes. Papá dijo que no querías visitas, que estabas enferma y cansada. Tu padre mintió, querida, respondí, devolviendo el abrazo con fuerza. Siempre quise verte. Siempre. Nos sentamos en la terraza comiendo chocolates y poniéndonos al día. Joana estaba en cuarto año de medicina, a punto de comenzar su internado. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus planes para el futuro, de la especialidad que quería seguir, geriatría, para ayudar a personas como yo. Dijo, abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo dijo tras un momento de silencio. ¿Es cierto que echaste a papá y a Patricia de casa? Suspiré buscando las palabras adecuadas. Sí, es cierto. Tu padre y Patricia no me estaban tratando bien, Joana. Durante mucho tiempo soporté cosas que nadie debería tolerar, especialmente de quienes deberían amarnos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sospechaba. Cada vez que venía de visita, ellos inventaban excusas. Decían que tú estabas descansando, que no querías ser molestada. Una vez escuché a Patricia hablando de lo difícil que era lidiar con una anciana obstinada. Me dio tanta rabia, pero no sabía qué hacer. Tomé sus manos entre las mías. No había nada que pudieras hacer, mi amor. Era algo que yo misma necesitaba resolver.
Y ahora ya está resuelto. Después de ese día, Joana comenzó a visitarme regularmente. A veces traía amigos de la universidad, llenando la casa de risas jóvenes y conversaciones animadas. Era como si la casa despertara de un largo sueño, al igual que yo. 2 semanas después de haber echado a Marcelo y Patricia, recibí una llamada inesperada. Era Fernando, nuestro vecino desde hace más de 20 años. Fernando siempre había sido amable, siempre me saludaba cuando nos encontrábamos, incluso durante el tiempo en que Marcelo y Patricia hacían todo lo posible por aislarme. Doña Leonor, dijo con voz titubeante. Espero no ser una molestia, pero, ¿está bien? Noté que su hijo y su esposa se mudaron y me preocupé. Su preocupación parecía genuina, diferente del interés calculador que otros habían mostrado. Estoy bien, Fernando. De hecho, estoy mejor que en mucho tiempo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Me alegra escuchar eso. Y bueno, sé que puede parecer atrevido de mi parte, pero me gustaría invitarla a cenar algún día, como vecinos, claro, para celebrar su nuevo comienzo. Me sorprendió la invitación, pero no desagradablemente. Fernando era un hombre interesante, culto, amable, viudo como yo, y hacía tanto tiempo que alguien no me invitaba a algo social. Sería un placer, Fernando. Gracias por la invitación. Cenamos en un pequeño y acogedor restaurante en el barrio de Los Jardines. La comida era excelente, el vino suave, la conversación fluida y agradable. Fernando me contó sobre su carrera como profesor universitario, ahora jubilado, sobre sus 2 hijos que vivían en el extranjero, sobre sus pasiones, la literatura, la música clásica, la jardinería. Siempre admiré su jardín, doña Leonor. Comentó mientras tomábamos café después de la comida. Esas rosas rojas cerca del muro son espectaculares. Antonio las plantó para mí en nuestro 20º aniversario de bodas. Conté sintiendo una sonrisa nostálgica formarse en mis labios. Él no sabía nada de jardinería, pero se esforzó tanto. Después de eso, cuidar de esas rosas se convirtió en un ritual para nosotros 2. Fernando sonrió comprensivo. Es bueno preservar esos recuerdos, honrarlos, pero también es bueno crear nuevos, ¿no crees? Aquella noche me hizo darme cuenta de cuánto me había cerrado al mundo, incluso antes de la muerte de Antonio. Nuestra vida era buena, pero limitada. Amigos cercanos, pocos eventos sociales, una rutina predecible y cómoda. No había nada de malo en eso, pero ahora me daba cuenta de que había todo un mundo afuera que nunca había explorado. En las semanas siguientes, comencé a expandir mis horizontes. Acepté una invitación de Lucía para un concierto en el Teatro Municipal. Fui con Joana a una exposición de arte contemporáneo que, para mi sorpresa, me pareció fascinante. Volví a cenar con Fernando, esta vez en un restaurante japonés. Mi primera experiencia con sushi a los 67 años. Cada nueva experiencia era como una pequeña victoria, una afirmación de mi libertad recién conquistada. También empecé a vestirme de manera diferente. Colores más vivos, estilos más modernos que aún reflejaban quién era. Me corté el cabello en un salón elegante recomendado por Lucía. Cambié mis viejos anteojos por una montura más ligera y actual. Dios mío, Leonor, estás rejuvenecida, exclamó Lucía al verme tras todos esos cambios. Incluso pareces más alta. Creo que finalmente estás caminando con la espalda recta como deberías. Y tenía razón. Me sentía físicamente diferente. La postura encorvada, resultado de meses tratando de hacerme más pequeña, invisible, había dado paso a una postura erguida, confiada. Los ojos que antes miraban al suelo ahora enfrentaban al mundo directamente. Las manos que temblaban ahora estaban firmes. Un mes después de la partida de Marcelo y Patricia, tomé una decisión que había estado considerando durante un tiempo. Llamé a Débora, la contadora que el doctor Paulo me había presentado, y le pedí que transfiriera una suma significativa a una cuenta separada. ¿Para qué es esto, señora Leonor?, preguntó, siempre discreta y eficiente. Para la Fundación Antonio Bittencourt, respondí, quiero ponerla en funcionamiento lo antes posible. La idea de la fundación había surgido casi de manera natural. Quería hacer algo significativo con el dinero que Antonio había dejado, algo que honrara su memoria y al mismo tiempo, ayudara a personas que pasaban por situaciones similares a la mía. La Fundación Antonio Bittencourt,
para el apoyo a los ancianos, estaría dedicada a ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar, ofreciendo apoyo legal, psicológico y, en casos extremos, alojamiento temporal. Ya había hablado con el doctor Paulo sobre los aspectos legales, con Débora sobre las cuestiones financieras y hasta con Joana, quien sugirió asociaciones con hospitales universitarios para ofrecer atención médica especializada. Era un proyecto ambicioso que requeriría mucho trabajo y dedicación, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía energizada, motivada, viva. Tenía un propósito que iba más allá de mi propia existencia, algo que podría marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Fue alrededor de esta época que recibí la primera llamada de Marcelo desde su partida. Estaba en la cocina preparando un pastel de chocolate, otro pequeño placer que había redescubierto cuando sonó el teléfono. «Mamá». Su voz sonó dudosa al otro lado de la línea. «Soy yo, Marcelo». Mi corazón dio un salto. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi único hijo. «Hola, Marcelo, ¿cómo estás?» «No muy bien, para ser honesto», respondió con voz cansada. «Estos días han sido difíciles». Sentí una punzada de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás enfermo?» «No, no es eso. Es que el alquiler del apartamento que encontramos es muy alto y tuvimos que comprar muebles, utensilios, todo nuevo. Las cuentas se están acumulando y ya, eso era». No una reconciliación, no una disculpa, sino una solicitud de dinero. «Entiendo», dije manteniendo la voz neutra, aunque sentía mi corazón apretarse de decepción. «¿Y qué esperas que haga al respecto, Marcelo?» Hubo una pausa. «Bueno, mamá, pensé que tal vez con toda esta herencia podrías ayudarnos un poco. Solo hasta que nos establezcamos bien». Cerré los ojos, respirando hondo. Una parte de mí quería ayudarlo, darle el dinero que pedía, hacer cualquier cosa para mantener algún tipo de relación con mi hijo. Pero otra parte, la más sabia, sabía que eso sería un error, sería volver al viejo patrón, permitir que me usara de nuevo. «No, Marcelo», respondí sorprendiendo a mí misma con la firmeza de mi voz. «No te voy a dar dinero». «Pero mamá», él protestó, la indignación reemplazando rápidamente el tono conciliador. «Somos tu familia, tu única familia. La familia no me llama vieja vagabunda, Marcelo. La familia no me trata como ustedes me trataron durante un año entero». Mi voz estaba tranquila, pero decidida. «Si quieres hablar conmigo, si quieres reconstruir nuestra relación, estoy abierta a eso. Pero no será basado en dinero nunca más». «¿Te vas a arrepentir de esto?», amenazó, su voz ahora cargada de rabia. «Vas a terminar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente estés vieja y enferma». «Prefiero estar sola que mal acompañada, hijo», respondí sintiendo una profunda tristeza, pero también una certeza inquebrantable. «¿Y quién te cuidará en el futuro?». «Bueno, tengo recursos para asegurarme de que recibiré los mejores cuidados si y cuando los necesite. Pero más importante que eso, tengo amigos verdaderos, personas que se preocupan por mí por lo que soy, no por lo que tengo». Colgó sin despedirse. Me quedé allí, el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el hijo que parecía haber perdido definitivamente. Alivio por haber mantenido mi posición, por no haber cedido. Esa noche, sentada en la terraza con una taza de té, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde la muerte de Antonio. El dolor, el duelo, el abuso, el descubrimiento de la herencia, la liberación. Era como si hubiera vivido varias vidas en solo un año. «¿Estarías orgulloso de mí, Antonio?», pregunté en voz alta al cielo estrellado, imaginando que de alguna manera podría escucharme. ¿Habría aprobado mis decisiones? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el suave sonido de los grillos en el jardín y el ocasional susurro de las hojas en la brisa nocturna. Pero de alguna manera sentí paz. Sentí que estaba en el camino correcto, que finalmente había encontrado mi voz, mi fuerza, mi lugar en el mundo. A los 67 años, después de toda una vida siendo esposa, madre, cuidadora, finalmente estaba descubriendo quién era Leonor Bittencourt y disfrutando mucho de lo que encontraba. Han pasado 6 meses desde aquella fatídica noche en que mi hijo me llamó vieja vagabunda. Y finalmente encontré el valor para cambiar mi vida. Parece tanto tiempo y a la vez solo un parpadeo. La casa en Morumbí, antes un campo de batalla silencioso,
ahora late con una energía renovada. Las cortinas siempre están abiertas, dejando que el sol inunde cada rincón. La música suena libremente por los cuartos. El aroma de comida casera llena frecuentemente la cocina. Es un hogar de nuevo. Mi hogar. Esta mañana de sábado, desperté con el canto de los pájaros en el jardín que ha recuperado su antiguo esplendor. Las rosas rojas que Antonio plantó están floreciendo espléndidamente, como si celebraran conmigo esta nueva etapa. Tomé mi café en la terraza observando el movimiento de la calle, a los vecinos paseando con sus perros, a los niños montando en bicicleta. Durante tanto tiempo me mantuve aislada de este mundo cotidiano, simple y hermoso. El teléfono sonó mientras lavaba mi taza. Era Joana, mi querida nieta. Abuela, ¿todo listo para esta tarde? Estoy tan emocionada. Sonreí al escuchar su entusiasmo. Sí, querida, todo está organizado. El doctor Paulo confirmó que estará aquí a las 3 con todos los documentos. Débora también vendrá para explicar la parte financiera. No puedo esperar. Lo que usted está haciendo es tan importante, abuela. Ayudará a tanta gente. Hoy es un día especial, la inauguración oficial de la Fundación Antonio Bittencourt para el apoyo a los ancianos. No será una ceremonia pomposa con discursos interminables y cintas para cortar, sino un encuentro íntimo con las personas que hicieron esto posible y quienes se beneficiarán de este trabajo. Después de colgar, fui a la oficina. Antes el territorio prohibido de Antonio, ahora mi espacio de trabajo. Las paredes, que antes eran de un tono oscuro y austero, ahora mostraban un verde claro reconfortante. El pesado escritorio de caoba fue reemplazado por una mesa más ligera, con espacio para mi computadora. Sí, aprendí a usar una a los 67 años, con varios documentos organizados en carpetas de colores. Me senté para revisar una vez más el estatuto de la fundación. Cada palabra en ese documento fue cuidadosamente pensada, discutida con abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Queríamos crear algo verdaderamente útil que respondiera a las necesidades reales de ancianos en situación vulnerable. La idea inicial de ofrecer solo apoyo jurídico y psicológico evolucionó hacia algo mucho más amplio. La fundación ahora incluiría un refugio temporal para casos de emergencia, un centro de convivencia para combatir el aislamiento social y asociaciones con universidades para atención médica especializada. Esta última sugerencia fue de Joana, quien utilizó sus contactos en la Facultad de Medicina. Lo que comenzó como una forma de procesar mi propia experiencia traumática se convirtió en un proyecto que podría transformar muchas vidas. Sentí una ola de gratitud recorrer mi cuerpo. A pesar de todo el dolor, encontré un propósito mayor. El intercomunicador sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lucia, llegando más temprano para ayudarme con los preparativos del pequeño evento de esta tarde. «Mira cómo estás», exclamó al verme 10 años más joven que el día en que nos reencontramos. Reí abrazando a mi querida amiga. Creo que finalmente estoy viviendo en lugar de solo existir. Juntas arreglamos la sala para recibir a los invitados. No serían muchos, el doctor Paulo y su esposa Débora, el contador Fernando, que ahora ocupa un lugar especial en mi vida, Joana y algunos de sus compañeros de la facultad que se ofrecieron como voluntarios para trabajar en la fundación, y 3 señoras del grupo de apoyo para ancianos que conocí en el centro comunitario del barrio. ¿Invitaste a Marcelo?, preguntó Lucia mientras colocábamos las flores en el centro de la mesa. Suspiré sintiendo esa punzada familiar en el corazón. Lo invité, dejé un mensaje en su contestador. No respondió. Lucia apretó suavemente mi mano. Él entenderá algún día, Leonor. ¿O no? Pero eso no define quién eres, ni disminuye lo que estás logrando. En los últimos meses, la relación con mi hijo ha sido prácticamente inexistente. Después de esa llamada pidiendo dinero, intentó contactarme 2 veces más con solicitudes similares. Cuando se dio cuenta de que no cedería, simplemente desapareció. Supe a través de Joana que él y Patricia estaban viviendo en un pequeño apartamento en un barrio lejano. Él seguía en el mismo bufete de abogados, sin grandes éxitos. Y Patricia había conseguido un trabajo como vendedora en una tienda departamental, algo que seguramente consideraba por debajo de su dignidad. Parte de mí aún sufría por esa distancia. Después de todo, Marcelo era mi único hijo, el niño que un día acuné en mis brazos y para quien canté canciones de cuna.
Pero otra parte, la más fuerte, la más sabia, sabía que esa separación era necesaria. Algunas relaciones solo pueden ser saludables con distancia y límites claros. A las 3 en punto, los invitados comenzaron a llegar. El doctor Paulo fue el primero, puntual como siempre, trayendo a su esposa Clara, una mujer elegante con ojos bondadosos, que me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida. Luego llegaron Débora, Fernando, Joana con sus amigos de la universidad y, finalmente, las 3 damas del grupo de apoyo, doña Amelia, doña Conceicao y doña Teresa. Cuando todos estuvieron acomodados en la sala, con copas de champán o jugo en mano, el doctor Paulo aclaró suavemente la garganta para llamar la atención. Estamos reunidos hoy para celebrar no solo la creación oficial de la Fundación Antonio Bittencourt para el apoyo a los ancianos, sino también para honrar a la extraordinaria mujer que lo hizo posible, doña Leonor Bittencourt. Sentí mi rostro calentarse con un elogio inesperado. El doctor Paulo continuó. Conocí a Antonio y Leonor hace más de 30 años. Vi el amor y el respeto que compartían, la familia que construyeron, los desafíos que enfrentaron juntos. Cuando Antonio falleció, confieso que me preocupaba cómo doña Leonor enfrentaría esa pérdida, pero lo que he presenciado en los últimos meses ha sido una de las mayores lecciones de resiliencia y dignidad que he visto. Miré alrededor de la sala a los rostros que me observaban con cariño y admiración, y sentí lágrimas formándose en mis ojos. No lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud. La fundación que inauguramos hoy, continuó el doctor Paulo, no es solo una organización para ayudar a ancianos en situación vulnerable. Es un testimonio de cómo el dolor puede transformarse en propósito, de cómo es posible reconstruirse tras pérdidas profundas, de cómo nunca es tarde para comenzar de nuevo. Tras su discurso, se firmaron los documentos oficiales que daban vida jurídica a la fundación. Débora explicó brevemente cómo funcionaría la parte financiera, un fondo considerable que garantizaría la operación por muchos años, con posibilidad de crecimiento a través de nuevas inversiones y donaciones. Joana presentó los planes para la colaboración con la Facultad de Medicina, explicando cómo los estudiantes podrían ofrecer atención especializada mientras ganaban experiencia práctica. Sus colegas hablaron sobre las especialidades que pretendían desarrollar, geriatría, psicología, fisioterapia, todas enfocadas en las necesidades específicas de la población anciana. Las 3 damas del grupo de apoyo compartieron sus propias historias. Doña Amelia, que fue abandonada por su hijo tras quedar viuda. Doña Conceicao, que sufrió abusos financieros de su yerno. Doña Teresa, que fue forzada a dejar su hogar para dar espacio a familiares que nunca la visitaban. Historias dolorosas pero contadas con dignidad por mujeres que, como yo, habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí un nudo en la garganta, tantas emociones, tantos recuerdos. Tantas transformaciones. Hace un año perdí a mi esposo Antonio. Comencé con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza, fue la primera gran pérdida. Luego perdí mi autonomía, mi voz, mi dignidad en manos de quienes debían protegerme. Finalmente perdí a mi hijo no por la muerte, sino por las decisiones que él tomó y que yo tuve que hacer en respuesta. Hice una pausa, respirando hondo. Fernando me sonrió alentador. Pero también gané cosas. Gané claridad sobre quién soy y lo que merezco. Gané amigos verdaderos. Miré a Lucia, que discretamente secaba una lágrima. Gané un propósito que va más allá de mi propio dolor y tal vez lo más importante. Gané la certeza de que a los 67 años mi vida no está terminando. Apenas comienza un nuevo capítulo. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Continué. La Fundación Antonio Bittencourt no es solo un tributo al maravilloso hombre con quien tuve el privilegio de compartir la vida. Es una promesa a todos los ancianos que sufren en silencio, que creen que no tienen derecho al respeto, la dignidad y la autonomía. Una promesa de que no están solos, de que su voz será escuchada, de que su dolor importa. En ese momento escuché un ruido proveniente de la entrada. Al girarme vi una figura parada en la puerta. Marcelo, mi corazón dio un salto. Estaba diferente, más delgado, con profundas ojeras, el cabello despeinado. Nuestras miradas se encontraron por un instante y vi algo en sus ojos que no pude descifrar. Dolor, arrepentimiento, rabia. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta y salió rápidamente. Hubo un momento de confusión.
Johanna hizo un gesto para ir tras él, pero hice un gesto para que se quedara. No era el momento. Si Marcelo había venido, aunque solo fuera para irse de nuevo, significaba que algo estaba cambiando. Las semillas tardan en germinar, especialmente en suelo rocoso. Retomando mi compostura, concluí mi discurso. Hoy damos el primer paso de un viaje que espero traiga consuelo y esperanza a muchos. Agradezco a cada uno de ustedes por ser parte de este momento, por creer en esta visión, por ayudarme a transformar el dolor en propósito. Tras los aplausos, la reunión tomó un tono más informal. Conversaciones animadas llenaron la sala, se discutieron planes, se compartieron ideas. Observé todo con un profundo sentimiento de satisfacción. Esta era mi nueva familia, no definida por lazos de sangre, sino por elecciones conscientes, respeto mutuo y propósitos compartidos. Fernando se acercó ofreciéndome una nueva copa de espumante. «Estás radiante hoy, Leonor», dijo, sus ojos azules brillando con admiración. Sonreí, aceptando la copa. Nuestra amistad había evolucionado a algo más en los últimos meses. No era un romance apasionado de juventud, sino una conexión profunda y respetuosa entre dos adultos que ya habían vivido mucho y valoraban la compañía del otro. Salíamos regularmente a cenas, exposiciones, y a veces simplemente nos sentábamos juntos en el jardín, leyendo en un silencio cómodo, disfrutando de la presencia del otro sin necesidad de palabras. «¿En qué piensas?», preguntó, notando mi momento de introspección. Al reflexionar sobre lo impredecible que es la vida, respondí honestamente. Hace un año estaba en el fondo del pozo sin ver salida. Hoy estoy rodeada de personas maravillosas, iniciando un proyecto significativo, sintiéndome más viva que en décadas. Fernando tomó mi mano, apretándola suavemente. Te mereces cada momento de felicidad, Leonor. Nunca lo olvides. La fiesta continuó hasta el anochecer. Cuando se fue el último invitado, excepto Fernando, que se quedó para ayudarme a organizar la casa, sentí una buena fatiga, de esas que llegan después de un día de logros significativos. Nos sentamos juntos en el balcón, observando el cielo nocturno lleno de estrellas. El mismo balcón donde hace unos meses lloraba sola, sintiéndome desamparada y sin esperanza. ¿En qué piensas ahora?, preguntó Fernando, notando mi mirada perdida en el horizonte. En Marcelo, admití. En cómo vino hoy y se fue sin hablar conmigo. Fernando suspiró pensativo. Tal vez necesite tiempo, Leonor. Verte así fuerte, realizada, rodeada de personas que te respetan, debe haber sido un shock para él. Contradice toda la narrativa que construyó sobre ti, viéndote frágil, dependiente e incapaz. Asentí comprendiendo la sabiduría en sus palabras. Creo que parte de mí siempre esperará que regrese, que entienda, que cambie. Eso muestra lo fuerte que eres. Fernando respondió, sorprendiéndome. Mantener el corazón abierto, incluso después de tanto sufrimiento, es la verdadera fortaleza. Permanecimos en silencio un rato, disfrutando de la noche, la suave brisa, la compañía del otro. Finalmente Fernando se levantó para irse. ¿Cenamos mañana?, preguntó, besando suavemente mi frente. Me encantaría, respondí sonriendo. Tras su partida volví al balcón. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio opresivo, era un silencio pacífico, casi musical, como el intervalo entre notas en una sinfonía bien ejecutada. Pensé en todo lo que había sucedido desde aquella noche fatídica. El dolor, sí, había sido intenso. La ruptura con mi hijo, devastadora. Pero de la oscuridad de esos momentos, nació una luz que ahora iluminaba no solo mi vida, sino potencialmente la de muchos otros. Tenías razón, Antonio. Susurré a las estrellas, imaginando que de alguna manera podía escucharme. Había una fuerza en mí que ni yo misma conocía. A la mañana siguiente recibí un sobre entregado por un mensajero. Dentro había una carta escrita a mano, la caligrafía de Marcelo, que reconocería en cualquier lugar. Madre, vine ayer con la intención de hablar contigo, pero cuando te vi tan segura, rodeada de personas que claramente te admiran y respetan, me di cuenta de que no estaba listo. No sabía qué decir, cómo comportarme ante esta nueva versión de ti que nunca conocí, o tal vez conocí y olvidé. Los últimos meses no han sido fáciles. Patricia me dejó hace 2 semanas, diciendo que no se casó para vivir en un apartamento minúsculo y trabajar como vendedora.
Irónicamente terminé experimentando un poco de lo que te hice pasar, ser tratado como insuficiente e inadecuado, una carga. No estoy pidiendo dinero. No estoy pidiendo volver a casa. Ni siquiera estoy pidiendo perdón porque no sé si lo merezco. Solo quería que supieras que estoy repensando muchas cosas, que ayer, al ver lo que construiste a partir de tanto sufrimiento que yo causé, sentí algo que no sentía desde hace mucho tiempo, orgullo de ser tu hijo. Quizás algún día esté listo para una conversación real. Hasta entonces sepas que a pesar de todo, todavía te amo. Marcelo. Las lágrimas llegaron inevitables. No son lágrimas de dolor, sino un complejo entrelazado de emociones, alivio, esperanza, amor maternal que nunca dejó de existir, a pesar de todo. Guardé la carta con cuidado. Era demasiado pronto para saber si representaba el inicio de una reconciliación o solo un reconocimiento tardío. De cualquier manera, era un paso. Esa noche, cenando con Fernando en un pequeño restaurante italiano que habíamos descubierto juntos, le conté sobre la carta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con sus ojos llenos de comprensión. Esperar, respondí, sintiendo paz con esa decisión. Darle el tiempo que necesita, darme a mí misma el tiempo que necesito. Algunas heridas tardan en sanar completamente. Él asintió, tomando mi mano sobre la mesa. Y mientras tanto sonreí, sintiendo una certeza profunda que venía del centro de mi ser. Mientras tanto, vivo mi vida. Trabajo en la fundación, aprendo cosas nuevas, aprecio a los amigos que tengo, los lugares que puedo conocer, las experiencias que puedo vivir. Valoro cada amanecer como un nuevo comienzo, cada atardecer como una celebración del día que pasó. Fernando levantó su copa en un brindis. A la vida, entonces a tu vida, Leonor Bittencourt. Una vida que apenas comienza. Levanté mi copa, chocando con la suya en un tintineo cristalino. La vida con todas sus sorpresas, desafíos y posibilidades infinitas. Esa noche, al regresar a casa, mi hogar, mi refugio, mi reino personal, sentí una profunda gratitud permeando mi ser. Gratitud por el dolor que me obligó a crecer, por las pérdidas que me enseñaron a valorar lo que realmente importa, por los desafíos que revelaron una fuerza que no sabía que poseía. A los 67 años descubrí que la vida no es una línea recta desde el nacimiento hasta la muerte, sino una espiral de constante evolución, donde nunca es tarde para comenzar de nuevo, para redescubrirse, para convertirse en quien realmente se es. Y quizás esa haya sido la mayor revelación de todas, que la verdadera herencia que Antonio me dejó no fueron los millones en el banco o las propiedades esparcidas por la ciudad. Fue la oportunidad de finalmente descubrir quién es Leonor Bittencourt y gustar inmensamente de lo que encontré. Mi historia comenzó con dolor y humillación, cuando mi propio hijo me llamó vieja vagabunda en mi propia casa, pero terminó con poder, libertad y propósito. Una travesía que nunca imaginé hacer a los 67 años. Tras la muerte de mi esposo Antonio, enfrenté lo que muchos ancianos sufren en silencio, el abuso familiar. Mi hijo Marcelo y mi nuera Patricia se mudaron a mi casa con la excusa de cuidar de mí, pero en realidad solo querían aprovecharse. Comenzaron tomando pequeños espacios, una silla aquí, un cuarto allá, hasta que me convertí prácticamente en prisionera en mi propio hogar, una intrusa en la casa que construí con tanto amor junto a mi esposo. Durante un año entero soporté comentarios crueles, miradas de desprecio, aislamiento forzado de mis amigos. Me fui disminuyendo día tras día hasta creer que realmente no valía nada, que era solo una carga para mi familia. ¿Cuántos de nosotros, personas mayores, no pasamos por esto? ¿Cuántos no nos quedamos callados, pensando que merecemos ese trato o que no tenemos a dónde ir? Pero entonces llegó ese momento decisivo, el instante en que mi hijo me mandó a apagar la televisión, llamándome vieja vagabunda, mientras su esposa se reía de la situación. Ese mismo día, había descubierto que Antonio me había dejado toda su fortuna. Más de 8 millones de reales en patrimonio. Todo estaba a mi nombre. Todo ese tiempo en que me trataron como una carga, en realidad, era una mujer rica, capaz de cuidar de mí misma. En ese instante algo despertó dentro de mí. Una fuerza que no sabía que tenía, una dignidad que había olvidado, un valor que siempre fue mío. Les mostré los documentos de la herencia y les di 48 horas para que salieran de mi casa. Vi el shock en sus rostros, la incredulidad, el rápido cambio de actitud al darse cuenta de lo que habían perdido con su comportamiento. Pero no se trataba de dinero, nunca fue así.
Se trataba de respeto, dignidad, el derecho a ser tratada como un ser humano valioso. Se trataba de recuperar mi voz, mi espacio, mi identidad. En los meses que siguieron, reconstruí mi vida pieza por pieza. Recuperé viejas amistades como mi querida Lucía. Formé nuevos lazos con Fernando, mi vecino, que se convirtió en un compañero especial. Fortalecí la relación con mi nieta Joana, la única persona de la familia que siempre me trató con amor verdadero. Más importante aún, encontré un propósito mayor: crear la Fundación Antonio Bittencourt para ayudar a otros ancianos en situaciones similares a las que viví. Transformé mi dolor en una misión, mi experiencia traumática en una mano extendida para otros que sufren en silencio. Aprendí que nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para establecer límites, nunca es tarde para decir no al abuso y sí a una vida digna. A los 67 años, cuando muchos piensan que la vida se acaba, descubrí que la mía apenas comenzaba. En cuanto a mi hijo Marcelo, nuestra historia no ha terminado. Su carta, reconociendo lo que hizo y expresando orgullo por la persona en que me he convertido, plantó una semilla de posibilidad. No sé si algún día tendremos una relación saludable, pero sé que ambos estamos en caminos de crecimiento. A veces el amor necesita distancia para florecer de nuevo en un suelo más saludable. Lo que quiero que saques de esta historia es simple. Tu valor no disminuye con la edad. Tus derechos no desaparecen cuando tu cabello se vuelve gris. Tu voz no debe ser silenciada por quienes deberían amarte. Y nunca, jamás es tarde para tomar las riendas de tu propia vida. Si estás pasando por una situación similar, recuerda que no estás solo. Hay ayuda disponible de personas que se preocupan. Hay un futuro más allá del abuso. Y si conoces a alguien en esta situación, tiende la mano. Sé la Lucía de alguien, sé el Fernando, sé la voz de quien ha sido silenciado. Ahora quiero hablar directamente contigo que has seguido mi historia hasta aquí. Primero quiero agradecerte de corazón por dedicar tu tiempo a escuchar el relato de una señora de 67 años que descubrió su fuerza cuando todos pensaban que no tenía ninguna. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros mayores o sobre tu propia capacidad de comenzar de nuevo, te pido que dejes un comentario abajo. Tu opinión significa mucho para mí. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Qué fue lo que más te impactó en este relato? También te pido que le des like a este vídeo. Puede parecer un gesto simple, pero hace toda la diferencia para que más personas conozcan esta historia y, quién sabe, encuentren el valor para cambiar sus propias vidas. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Aquí compartimos historias reales de superación, fuerza y nuevos comienzos. Historias que a menudo permanecen ocultas, pero que merecen ser contadas para inspirar a otros y romper el silencio, que a menudo envuelve cuestiones como el abuso familiar, especialmente contra los ancianos. Visitar los otros vídeos del canal también te mostrará otras historias de vida que pueden emocionarte y hacerte reflexionar. Cada historia aquí es un fragmento de la experiencia humana narrada con sinceridad y vulnerabilidad. Ten en cuenta que producir estos vídeos requiere mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si puedes, considera contribuir con el Valeu Demais, una forma de donación que ayuda a cubrir los costos del canal y nos permite traer más vídeos diariamente. Tu contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para que podamos continuar este trabajo de dar voz a quienes a menudo no son escuchados. Esto nos ayudaría mucho a expandir el alcance del canal y tocar aún más vidas con estas historias de superación. Todo valor recibido se invierte en la producción de contenido de calidad, en la búsqueda de nuevas historias y en la mejora técnica para ofrecerte la mejor experiencia posible, querido espectador. Recuerda que detrás de cada anciano hay una historia rica, una vida entera de experiencias, luchas, amores y aprendizajes. Tratar a nuestros ancianos con dignidad y respeto no es solo una obligación social, sino un reconocimiento del valor inestimable que representan. Mi viaje de víctima a protagonista de mi propia vida apenas comienza a los 67 años. Y cada día agradezco la oportunidad de compartir mi historia y, quién sabe, inspirar cambios en la vida de otras personas. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Espero encontrarte nuevamente en una próxima historia aquí en el canal. Hasta entonces recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo, para valorarte, para vivir con dignidad y propósito. Y nunca jamás es tarde para ser feliz.
Espero tus comentarios y deseo que esta historia haya llegado a tu corazón, así como salió del mío. Un abrazo cariñoso de esta señora que descubrió a los 67 años que la vida apenas comienza.